La información impartida en este webinar es de carácter informativo y no debe ser considerada asesoría legal, fiscal o de ningún tipo. Antes de tomar cualquier decisión, por favor consulta con un especialista. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a un episodio más de Airbnb Webinars. Estamos transmitiendo en vivo y directo desde la Ciudad de México y les quiero dar las gracias a todos los anfitriones que se conectan con nosotros para estar en esta sesión sobre impuestos digitales. Mi nombre es Eric Cisneros, ya me conocen, soy el Territory Manager para México y Centroamérica y Caribe y está con nosotros Gustavo, que es el CEO de Fiscalia, que ya previamente nos había acompañado. El día de hoy vamos a hablar de impuestos derivados de la nueva ley para plataformas digitales y explicaremos cómo debes de manejar tus prioridades de Airbnb si administras propiedades de otras personas. Los puntos que tocaremos serán: ¿en qué consiste la nueva ley? Que va a ser un poco un resumen de lo que habíamos visto previamente. Y, por cierto, vamos a tomar todas las preguntas que nos mandó la comunidad para que podamos contestarlas y pueda haber mucha más claridad. Y número 2, explicaremos las alternativas que tienes si manejas propiedades de otras personas. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Eric, gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad de Airbnb. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Listo, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Sé que esto es bastante interesante. Y bueno, les quiero platicar un poco cuál es la visión de Airbnb sobre la ley. Hoy en día Airbnb busca que esta etapa sea lo más sencilla posible para todos ustedes y de esa manera puedan enfocarse en sus clientes y ofrecer grandes experiencias de hospitalidad. Airbnb cuida mucho la experiencia de los usuarios. Es por eso que aspiramos a que esta fase que vamos a arrancar juntos sea lo más sencilla posible. Yo sé que tiene sus retos. Por eso estamos llevando a cabo esta sesión en la que revisaremos todas sus dudas más comunes y les daremos respuesta al mayor detalle posible. Les quiero mencionar algo antes de que entremos, que es el nuevo Centro de Recursos Fiscales de Airbnb. Esta es la dirección, ya de hecho viene en el correo donde ustedes se inscribieron al webinar. Les voy a pedir, por favor, que todas las dudas que tengan, nos las sigan poniendo dentro del chat del webinar. Estamos analizando esas dudas y todo eso lo estamos depositando sobre el Centro de Recursos Fiscales. Todo lo que vamos a ver en el webinar se encuentra en el Centro de Recursos Fiscales de Airbnb también, que lo pueden ver ahorita, que es recursosfiscales.airbnb.com. Listo. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Gustavo, sabemos que tus consejos ayudarán mucho con nuestra comunidad. Quisiera que comenzaras con una de las mayores dudas que hemos recibido, es ¿cómo proporciono mi RFC a la plataforma Airbnb? ¿Cómo es que pueden meter esa información dentro de la plataforma, Gustavo? Sí, con gusto, Eric. Bueno, hay que seguir estos pasos que les voy a indicar. Primero, haces clic en pagos y cobros, ¿verdad? Dentro de la plataforma de Airbnb. Haciendo clic en pagos y cobros, selecciona la pestaña cobros y después te desplazas hasta abajo y hay una sección que se llama información del contribuyente. Ahí das clic en agregar contribuyente internacional. ¿Ok? Contribuyente internacional. Viene un listado de países y entonces seleccionas México y con eso te aparece ya el formulario para llenar tus datos y uno de esos datos que te pregunta precisamente es el RFC. Ahí hay que capturarlo y guardar los datos. Entonces, esta es la forma de informar tu RFC a Airbnb. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Gustavo. Y ahora vámonos un pasito atrás. ¿Cómo me registro? ¿Cómo tengo un RFC? Porque puede que muchas personas allá afuera todavía no estén dados de alta, ¿no? Es correcto, sí. Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una es, si ya tienes este RFC, tienes que asegurarte de que sea válido, ¿ok? ¿Qué es que sea válido? Es, como pueden estar viendo en pantalla, debe de tener los últimos 3 caracteres que van después de la fecha de nacimiento. Eso se llama homoclave. Entonces, debe tener esa homoclave para que sea válido. Si no tienes RFC o si el RFC que tienes no es válido porque no tiene esta homoclave, entonces debes registrarte en el SAT, ¿verdad?
Para eso vas a necesitar tu CURP, tu clave única de registro poblacional. Este trámite lo puedes hacer en línea a través de la página de internet del SAT. Ya que obtienes tu RFC, tienes que tramitar tu contraseña, ¿verdad? Es una contraseña, como el nombre lo indica, es una clave con la que vas a entrar a los diversos servicios del SAT en su página de internet. Eso también es un trámite que se puede hacer en línea o puedes ir a las oficinas del SAT, lo que se te haga más cómodo. Ya que tienes tu RFC y tu contraseña, posteriormente vas a tramitar tu firma electrónica. Esta firma electrónica va a ser básica también para una serie de servicios ante el SAT, a través de la página del SAT, como presentar declaraciones sobre todo, ¿verdad? O pedir devoluciones o algunos otros trámites. Este trámite de firma electrónica forzosamente tiene que ser en las oficinas del SAT porque deben de tomar tus datos biométricos, tus huellas digitales y tu iris, ¿ok? Pero, repito, esto lo puedes hacer de manera posterior. Entonces, es inscribirte en el RFC, asegurarte que tu RFC sea válido, obtener tu contraseña y obtener tu firma electrónica. Buenísimo, muchísimas gracias, Gustavo. Y ahora, entiendo que está el RFC, ya hablamos cómo ponerlo dentro de Airbnb. Ahora, ¿en qué régimen fiscal se deben de escribir? Estoy escuchando que si hay el RIF, plataformas digitales, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de esto? Claro, por supuesto, es un muy buen punto porque hay mucha confusión en ese sentido. Todas las personas que estén obteniendo ingresos a través de plataformas digitales, como es el caso de Airbnb, forzosamente tienen que registrarse en el nuevo régimen de plataformas digitales. Ya no se puede tributar en el RIF, que es este régimen de incorporación fiscal, que anteriormente sí se podía. Ahorita ya no puedes tributar en el RIF, ni tampoco puedes tributar en el régimen de arrendamiento. Algunos habrán estado tributando en este régimen porque hacían rentas de bienes inmuebles. Estos regímenes ya no se puede. Tienes que forzosamente y obligatoriamente, porque así lo establece la ley, estar en el nuevo régimen de plataformas digitales. Sin embargo, si tú tienes ingresos que por fuera de estas plataformas digitales, es decir, otro negocio, por decirte, un puesto de comida o una tienda de ropa, que es elegible para tributar en el RIF, puedes continuar tributando en el RIF por ese negocio, por esos ingresos. O la gente que tiene arrendamientos que no ofrece a través de las plataformas digitales, sino que pudiera hacerlo directamente con sus inquilinos, esos ingresos por arrendamientos directamente con los inquilinos pueden seguir tributando en el régimen de arrendamiento, ¿ok? Entonces, aquí es importante, conceptualizar que los ingresos que obtengamos a través de plataformas digitales necesariamente tienen que tributar en este nuevo régimen de plataformas digitales, para lo cual hay que darse de alta en ese régimen, ¿ok? Ok, muy bien. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿A quién debo de facturar? Porque sé que he escuchado mucho y me han llegado bastante las dudas, Gustavo, acerca de a quién debo de facturar. Sí. Muchos dicen, no, es que pues al final la factura va a Airbnb porque es quien nos está pagando, pero al final del día Airbnb es solamente un procesador de pago, ¿correcto? Entonces, no sé si nos pudieras explicar un poquito más acerca de a quién se debe de facturar. Sí, es un excelente punto, Eric. Y como bien lo comentas, Airbnb es solamente un procesador de pagos, por llamarlo de alguna forma muy simple. La operación es directamente entre el anfitrión y su huésped, ¿verdad? O entre el anfitrión y su cliente. Entonces, tú como anfitrión debes emitir la factura a tu huésped directamente, ¿ok? Sobre todo, pueden ustedes pensar en que el huésped puede tener la necesidad de deducir ese gasto, ¿verdad? De deducir ese hospedaje, y para eso necesita la factura. Entonces, es el anfitrión el que tiene que expedir la factura directamente al huésped. No se emite la factura a nombre de Airbnb, porque no es Airbnb el que está contratando el hospedaje o el servicio que sea, ¿verdad? Y un punto muy importante, aun cuando el cliente o el huésped no solicite factura, es obligación de la persona que percibe el ingreso, en este caso del anfitrión, es obligación emitir una factura, ¿ok? Entonces, ya sea que nos proporcionen los datos fiscales, nuestro anfitrión o nuestro cliente, entonces se emite la factura a ese nombre, y si no nos da los datos, se hace una factura a un RFC que se llama RFC genérico, que es una clave
que ya está determinada. La voy a mencionar, es XAXX 010100. Esta clave la pueden consultar ahí en el Centro de Recursos Fiscales de Airbnb, ahí viene. Y es con ese RFC que se hace la factura, ¿ok? Obviamente la factura debe de desglosar el IVA y el impuesto sobre hospedaje, en los casos en que haya impuesto sobre hospedaje, y la pueden emitir esta factura a través de la página del SAT. Hay un servicio gratuito, o pueden comprar un software comercial si lo prefieren y emitirlas a través de este software comercial, y la pueden emitir ustedes mismos o la puede emitir su contador, ¿verdad? Siempre que el RFC de la persona, del emisor de la factura, de quien les pide, sea el de ustedes, ¿verdad? Entonces, es a preferencia si quieren usar la página del SAT, si quieren usar un software comercial, pero es muy importante, como dije ahorita, asegúrense de que el RFC de la factura, de quien está facturando, sea el RFC que está registrado en Airbnb. ¿Por qué? Porque Airbnb va a reportar tanto los ingresos como las retenciones que se le hagan a ese RFC. Entonces, tiene que corresponder, tiene que ser el mismo, si no van a checar los datos, ¿ok? Entonces, esas son las obligaciones en cuanto a la facturación. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Entonces, teniéndolo claro, recuerden que Airbnb es solamente un intermediario de pago, al igual que una tarjeta de crédito. A quien se emite la factura es a quien está recibiendo el servicio y o producto, no necesariamente quien está procesando el pago. Entonces, vamos a la siguiente pregunta porque ha salido mucho, lo mencionamos la vez pasada, pero sí es importante que lo volvamos a tocar. ¿Qué gastos puedo hacer deducibles? Gustavo, ¿nos podrías contar un poquito sobre esto? Por supuesto, también otra de las dudas muy, muy comunes. No hay propiamente un listado. A veces la gente piensa que hay una lista de conceptos de donde puedan ellos consultar. No existe tal cosa. Aquí, ¿cómo se define cuando un gasto es deducible? Es que un gasto esté relacionado con la actividad que estoy desarrollando. Entonces, les puedo dar unos ejemplos. Por decir, los más comunes cuando estamos hablando de servicios de hospedaje, pues son, por ejemplo, la luz, el agua, el gas, el teléfono, los mantenimientos, las reparaciones que se le hacen al inmueble, el mobiliario, inclusive con el que cuenta tu propiedad o el equipo que tiene, los servicios de limpieza, el internet, la cuota de condómino, si es que estás en régimen de condominio, la cuota de seguridad, si es que hay vigilancia, intereses bancarios, si tu inmueble tiene un crédito y lo estás pagando, los intereses son deducibles. El cargo que te hace Airbnb por el uso de su plataforma también es un gasto deducible. Entonces, fijan, son gastos que están relacionados con la actividad, ¿verdad? Con la actividad de hospedaje. O en el caso, por ejemplo, de experiencias y aventuras, algunos ejemplos pueden ser, bueno, gastos que haces por reservaciones, boletos de acceso o de entrada a eventos o a lugares, la transportación, comisiones que pagas, gasolina, transporte, teléfono, servicios, guías, por ejemplo, guías de alguna visita guiada a algún lugar, eso es un gasto deducible también, está relacionado con la actividad. Si tienes equipo o vehículos de transporte que utilizas tú en tu actividad, y como mencioné ahorita, también el cargo que Airbnb te hace por el uso de su plataforma. Entonces, se fijan, son gastos relacionados con la actividad que tú haces para poder prestar los servicios. Recuerda que siempre debes contar con el CFDI, o sea, con la factura electrónica. Cuando haces un gasto, pide factura a tu nombre. Si no tienes la factura, no puedes deducir el gasto. Y además de tener la factura, debes de tener cuidado de pagar con tarjeta, con cheque o con transferencia. No puedes pagar en efectivo. Si pagas en efectivo, corres el riesgo de que no sea deducible ese gasto, ¿ok? Buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, y más ahorita que estamos entrando en esta etapa de transparencia y claridad, es también bueno que podamos tener todas estas herramientas para que incluso en nuestra declaración puede que salgamos en números positivos, ¿no, Gustavo? Entonces, siguiente pregunta, que esto es algo que también viene mucho y es algo que nos han preguntado mucho. Entonces, Gustavo, ¿cada cuándo Airbnb, la plataforma, me realizará la retención? Sabemos que va a haber una retención a personas físicas. Entonces, ¿esto va a ser por reservación, va a ser por mes? ¿Y cómo se va a calcular? Bien, la retención se va a efectuar en cada payout que se haga, ¿verdad? En cada dispersión de ese dinero, Airbnb va a efectuar la retención correspondiente.
Es un punto también importante. Si tú no informas tu RFC a Airbnb, si no lo registras en tu cuenta, Airbnb está obligado a retenerte la mayor cantidad que dispone la ley, que es 20% por concepto de impuesto sobre la renta y el 16% de IVA, o sea, todo el IVA. O sea, y en total suma 36%. Entonces, si no das tu RFC, te van a retener el 36% de tu flujo. Si das tu RFC, entonces te aplicarán las retenciones que apliquen según las tarifas, ¿verdad? Que son retenciones menores, obviamente. Va a ser el 8% del IVA, o sea, la mitad del IVA, y el ISR depende del monto del ingreso, pero puede ir desde un 2% hasta un 10% ya en ingresos mayores. Entonces, como dije ahorita, la retención se hace en cada payout, en cada dispersión, pero Airbnb te va a emitir una constancia, que es un documento donde vienen las retenciones que se te han hecho, te la va a emitir de forma mensual, ¿ok? Entonces, cada mes va a salir esta constancia. Obviamente, esta constancia integra cada una de las retenciones que se te hicieron durante ese mes. Digamos que es una sumatoria o un resumen de todas las retenciones que se te hacen durante el mes. ¿Cómo obtienes esa constancia? Esa constancia la vas a poder descargar desde internet. Te va a llegar un correo electrónico con las instrucciones para hacerlo. Y un punto también que a veces genera dudas. ¿Qué pasa si en un mes no hay payouts? ¿Qué pasa si en un mes no hay estas dispersiones? Bueno, en ese mes simplemente no se hacen retenciones, ¿ok? Buenísimo, muchísimas gracias, Gustavo. Ahora, estábamos hablando justo en el tema de deducciones, el tema de el cobro por uso de la plataforma. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo es que la plataforma Airbnb facturará este cobro y cómo se maneja? Sí, exactamente. Entonces, este cobro que hace Airbnb por el uso de su plataforma se va a facturar de forma mensual. ¿Okay? Entonces, parecido a lo que comenté ahorita con la constancia de retención, cada mes Airbnb va a generar una factura y esa factura va a incluir todas las comisiones, todos los cobros que se hicieron durante ese mes. ¿Okay? También digamos que engloba todas las operaciones de ese mes. Y un dato muy importante aquí que deben de tener presente, aunque es una factura del extranjero, porque Airbnb es una empresa irlandesa, aunque es una factura del extranjero, no es propiamente una factura electrónica o un CFDI como la conocemos en México, ¿verdad? Que emiten las facturas, que emiten las empresas mexicanas. No importa que sea del extranjero, sí es deducible, ¿ok? Hay el SAT, hay una serie de reglas que permiten la deducibilidad de este tipo de comprobantes. Entonces, deducible para efectos del impuesto sobre la renta y el IVA que ahora te cobra Airbnb sobre este uso de su plataforma, ese IVA es acreditable también. Entonces, al igual que la constancia de retenciones, esta factura se puede descargar por internet. También van a recibir un correo con las instrucciones para hacerlo cada mes. Buenísimo, muchas gracias, Gustavo. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Aunque puede ser un poco genérica, y les recuerdo que vayan con su especialista contable, con alguien que los pueda ayudar. Hay empresas con las que Airbnb también ha tenido una asociación, las cuales pueden ver en el Centro de Recursos Fiscales. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a declarar mis impuestos? Porque sé que hay dos maneras principales para declarar impuestos. ¿Nos podrías contar un poquito de esto, Gustavo? Sí, por supuesto. Tenemos que partir de la base de que Airbnb nos va a efectuar estas retenciones, ¿verdad? A todas las personas físicas se nos va a efectuar esta retención. Entonces, estas personas físicas tienen la opción de elegir que esos pagos, que esas retenciones, perdón, que te hagan, se consideren como pagos provisionales. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que es un pago a cuenta de mi impuesto mensual o anual, o tengo la opción de considerar que esas retenciones son pago definitivo. Es decir, que ya con la retención que se hace, ya se considera que mi impuesto es pagado. Entonces, si elijo la modalidad de considerar que estas retenciones son provisionales, en ese caso, la persona física, el contribuyente persona física, debe presentar sus declaraciones cada mes, haciendo su cálculo de impuestos y pagando la diferencia que resulte, ¿verdad? Porque las retenciones las aplicas contra el impuesto del mes. Si hay alguna diferencia a tu cargo, se paga. Y estos ingresos que se obtienen a través de las plataformas, habrá que incluirlos en la declaración anual también. Es
Entonces, haces tus pagos provisionales, presentas declaraciones mensuales y en la declaración anual también incluyes estos ingresos. Repito, esto es cuando tú consideras que las retenciones que te hace Airbnb son pagos provisionales. Si tú eliges la otra modalidad, la de que tus pagos sean definitivos, o sea, ya no tienes que hacer declaraciones mensuales. ¿Por qué? Porque la retención que te hace Airbnb se considera pago de impuesto y no tienes más obligaciones. En la declaración anual tampoco se incluyen esos ingresos. Si es que tuvieras la obligación de presentar declaración anual, tampoco los incluyes. ¿Por qué? Porque ya se consideró que pagaron impuesto definitivo. Solamente en el caso, en esta modalidad de pago definitivo, si tú recibieras ingresos de tus clientes o de tus huéspedes por fuera de la plataforma, ¿verdad? De forma que Airbnb no te hace esa retención porque pues, no pasa por las manos de Airbnb. Entonces, solo en ese supuesto tendrías tú que declarar esos ingresos adicionales en el mes en el que los percibiste y pagar el impuesto correspondiente. Pero digamos que es la única excepción, ¿verdad? Entonces, repito, pagos provisionales, tienes que presentar tus declaraciones mensuales y esos ingresos considerarlos en la declaración anual y en la modalidad de pagos definitivos ya no presentas declaraciones, salvo la excepción que comenté ahorita, y en la declaración anual tampoco consideras estos ingresos en tu declaración anual. Vale, buenísimo, Gustavo. Ahora vamos a entrar un poquito más a fondo. Ya hablamos del tema de las dos modalidades de cómo pagar impuestos. Ahora, ¿cómo debo de manejar el IVA? Sabemos que es uno de los impuestos que se va a estar reteniendo y que, pues bueno, tiene aquí una modalidad interesante. Cuéntanos, Gustavo. Claro, miren, el IVA, también debemos de tener siempre presente que el IVA es un impuesto que tú le cobras a tu cliente, ¿verdad? Tú el IVA se lo cobras a tu cliente te lo paga a ti. Pero ese dinero, aunque tú lo estés recibiendo, no es tuyo. Es un adeudo que tienes con el SAT. Se lo cobras al cliente, pero se lo tienes que pagar al SAT, ¿verdad? El IVA así funciona. Airbnb te va a retener la mitad de ese IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a quitar, te va a descontar, digamos, ese 8% de IVA y lo va a pagar directamente al SAT en tu nombre, como un anticipo de tu impuesto. Y la otra mitad del otro 8% te lo entrega a ti. ¿Ok? Si estás en la modalidad de pagos definitivos, ese 8% que Airbnb te está entregando ya es dinero tuyo del cual puedes disponer. ¿Por qué? Porque ya se considera que tu IVA está pagado. ¿Ok? Pero en la modalidad de pagos provisionales, ese 8% que estás recibiendo, tú tendrías que pagarlo al SAT en tu pago, en tu declaración mensual, pero no sin antes restarle el IVA que tú pagaste por tus gastos, ¿verdad? Hiciste compras, hiciste gastos, te cobraron a ti un IVA, ese IVA lo vas a descontar de ese 8% que tendrías que pagar al SAT. Y eso quiere decir que se reduce el monto del IVA que tienes que pagar o inclusive te pudiera generar un saldo a favor que podrías pedir en devolución o usarlo para después pagar IVAs futuros, ¿verdad? Entonces, son los esquemas con el IVA. Ok, qué interesante, Gustavo. Bueno, vamos a otro impuesto, que es el impuesto sobre el hospedaje. Han salido bastantes dudas y queremos saber cómo se maneja el impuesto sobre el hospedaje y las contribuciones locales. De acuerdo. En este impuesto sobre hospedaje, que es un impuesto estatal, tiene un manejo muy similar al IVA en el sentido de que tú como anfitrión también se lo cobras a tu huésped, ¿verdad? Tu huésped te lo está pagando, pero al igual que el IVA, aunque lo estés recibiendo, tienes que pagarlo tú a la autoridad local, a tu autoridad estatal. En algunos estados, Airbnb retiene este impuesto y lo paga directamente a la autoridad, ¿verdad? Pero en los estados en los que Airbnb no efectuó la retención, tú como contribuyente tendrías que acercarte a tu tesorería del estado o a la autoridad recaudadora y efectuar el pago de ese impuesto. Para esto tendrías que ver en tu estado, pues cuáles son los mecanismos de pago, cuáles son los mecanismos de declaración, cuáles son inclusive los mecanismos de registrarte como contribuyente del impuesto estatal, ¿verdad? Cada estado tendrá sus propios lineamientos, sus propios procedimientos. Ahora, ¿cuáles son los estados donde Airbnb efectúa la retención y lo paga en tu nombre al estado? Son Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Baja California Norte, Yucatán, Oaxaca y Sinaloa.
¿Okay? En estos estados, Airbnb retiene y paga este impuesto sobre hospedaje por tu cuenta. Entonces, como pueden ver, es muy similar al tema del IVA, con la excepción de estos 8 estados que comentamos. Ok, muchísimas gracias, Gustavo. Entonces, vamos a entrar a otra sección. Sabemos que hay muchos anfitriones que administran múltiples propiedades y de terceros. Entonces, aquí me gustaría que entendiéramos más a detalle, pero antes, ¿nos ayudas a saber a quién es que aplica esta ley? Sí, sí, buen punto aquí. Y antes de explicar a quiénes les aplica, voy a dar un poquito de contexto de en qué consiste esta reforma, ¿verdad? Este nuevo régimen. Entonces, son 3 rubros principales que se desprenden de esta reforma. El primero es el IVA, que ahora las plataformas extranjeras cobran por sus servicios, ¿verdad? En este caso, el cobro que Airbnb hace por sus servicios ahora lleva un 16% de IVA. En el caso, por ejemplo, de otras plataformas como Netflix o Spotify, también el cobro por la suscripción ahora lleva un 16% de IVA. Entonces, esto es parejo para todas esas plataformas que antes no cobraban el IVA, ahora la tienen que cobrar como cualquier otra empresa mexicana. Ese es el primer rubro. El segundo es la obligación que tienen estas plataformas de retener a sus usuarios el IVA y el ISR que se generan por sus operaciones, ¿verdad? Es decir, hay personas físicas que operan a través de estas plataformas, que son donde pueden ofrecer servicios o productos, ¿verdad? A personas que están buscando estos servicios o estos productos, y a través de ellas generan ingresos. Entonces, estas plataformas deben retener, como ya lo comentamos, el parte del ISR y parte del IVA. Entonces, el segundo rubro, la retención de impuestos. Y el tercer rubro es la obligación que tienen todas estas plataformas digitales de informar mensualmente al SAT toda la información personal de los usuarios, ¿verdad? Y las transacciones que se realizan a través de estas plataformas. No importa si son personas físicas o personas morales, toda la información de las operaciones que se generan y de las claves y de las cuentas bancarias y del RFC, todo eso se informa. Y repito, esta ley aplica para todos, no es para todas las plataformas, no es algo exclusivo de Airbnb. Y no es solo para plataformas de hospedaje, como pueden ser Booking, Expedia o Airbnb, por supuesto, sino todas las plataformas como las de transporte, por ejemplo, Uber o Cabify, las de entrega de alimentos como Didi o Rappi, las comerciales como Amazon o Mercado Libre. Todas ellas, no importa si son extranjeras o nacionales, tienen la obligación de retener, tienen la obligación de causar el IVA, tienen la obligación de informar al SAT todas las operaciones con sus usuarios, con sus clientes. ¿Ok? En el caso de la retención, ahí sí aclaro, solamente aplica para las personas físicas. Si eres persona moral, la plataforma digital no te va a efectuar la retención, solo las personas físicas. ¿Qué es una persona física? Es aquella que opera como individuo, la que está registrada en el SAT bajo su propio nombre. ¿Y qué es una persona moral? Pues es una sociedad, la que se constituye como tal, como una sociedad que el ejemplo más común es una sociedad anónima, ¿verdad? Es el ejemplo más común. Entonces, este es el alcance, digamos, de esta reforma. Vale, muchísimas gracias, Gustavo. Y antes de que entremos a la siguiente pregunta, sí quiero ser muy enfático en el tema en que, pues, todas las plataformas están haciendo esto y la importancia del piso parejo, ¿no? Y si bien Airbnb está aquí proactivamente, tratando de ayudar, sí es importante que consulten con su especialista fiscal, ya que todas las reservaciones que obtengan de otras plataformas también son sujeto de esta nueva ley. Hay bastante documentación al respecto. Aquí hay unos ejemplos de las diferentes notas que han venido saliendo, las cuales mencionan cómo estas plataformas, no solamente Airbnb, entra dentro de este nuevo régimen. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Estabas hablando si soy una persona física, si soy una persona moral, pero ahora, ¿qué pasa cuando soy una persona física que maneja propiedades de otras personas físicas o morales en México? Ahora,
existen anfitriones que, siendo personas físicas, individuos, gestionan o administran propiedades de terceros. Les llamamos administradores, property managers, hay varios nombres que tienen. Ya sea que anuncien en Airbnb una propiedad de otra persona o bien un grupo de propiedades de varias personas, ¿no? Esto puede ser en todas las combinaciones que tenemos por allá afuera. Entonces, los propietarios de los bienes dan su autorización. Es bien importante que tengan siempre una autorización para que este tipo de anfitrión maneje sus propiedades de esta manera. Ahora, este tipo de anfitrión es quien se registra en Airbnb. Lista las propiedades de esos terceros que les autorizan hacerlo. De nuevo, esto no es algo que la plataforma haga, sino más bien cada administrador debe tener un contrato con sus clientes o bien una autorización explícita de que pueda operarlo y recibe los pagos por alojamiento y en muchas ocasiones lo distribuyen el ingreso de cada propietario que les corresponde. Sabemos que a veces es 80-20, 70-30, 90-10, dependiendo del arreglo que hayan tenido con cada propietario. En algunas ocasiones, ellos configuran su cuenta de Airbnb para que la comisión por los servicios de manejo de esas propiedades les sea pagada directamente a ellos y el resto del ingreso sea directamente al propietario. Es bien importante mencionar que el RFC que se encuentra registrado en la cuenta del anfitrión es el RFC al que se le va a atribuir la totalidad del ingreso, así como la totalidad de las retenciones de impuestos también. Esto significa que, para efectos de impuestos, el 100% de la operación se considerará ingreso del administrador o del property manager. ¿Ok? Hay otra cosa que quiero mencionar. ¿Ok? ¿Qué pasa con las personas morales? ¿Ok? Sabemos que hay gente que ha hecho su negocio de esto y que se dedica ya todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, que sabemos que la hospitalidad es así, administrar propiedades de terceros, ¿ok? En este sentido, tenemos que a las personas morales no se le va a efectuar retención. Bien, como dijo Gustavo, esta ley es únicamente para personas físicas. Eso quiere decir que todas las personas que pongan un RFC de persona moral, que la nomenclatura es diferente al RFC de persona física, no se le generará una retención. ¿Ok? Eso no significa que no deban de contribuir. Ellas deben de calcular y pagar su impuesto. El IVA en su totalidad no será retenido y se le pasará al anfitrión para que él haga el pago correspondiente al mismo. Recuerden, este IVA se suma automáticamente. Es decir, si tienen un precio de 100, la plataforma automáticamente lo va a sumar en 116. No es necesario, esos 16 los va a sumar automáticamente. No es necesario que ustedes los sumen. Y estos 16, al ser una persona moral, se le traspasaría para que ellos hagan el pago del mismo. Ahora, ¿qué pasa con los anfitriones extranjeros? He escuchado muchísimo que ya sea que son administradores extranjeros o bien tienen propiedades en México. En el caso de extranjeros, es necesario que cada uno revise con sus asesores si tienen la obligación de pagar impuestos en México, en cuyo caso tendrían que registrar el RFC y proporcionar esta información a Airbnb. Se debe ver caso por caso, no hay una norma general. Ahora, sí les quiero decir, los anfitriones extranjeros pueden operar en México. Digo, consulten otra vez con su especialista fiscal, pero no hay ningún problema. Si cumplen con los requisitos y tienen su información completa de su país, pueden operar sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si soy una persona moral que maneja propiedades de otras personas físicas o morales de México? A las personas morales, de nuevo, no se les va a efectuar una retención, por lo que no se verán afectados en la forma en que operan hoy en día, porque ya sabemos, ustedes ya están tributando, las personas morales, es parte de su vida natural como empresa, ya estar pagando sus impuestos. Muy bien, ya habiendo dicho eso,
la plataforma le pidió a Gustavo que analizara un poco esta situación acerca de cómo van a operar los administradores que manejan múltiples propiedades, estos property managers. Entonces, Gus, ¿nos podrías platicar un poco cómo es que estos anfitriones se pueden preparar para las retenciones? Sí, por supuesto, Eric. Y voy a empezar retomando una cosa que tú dijiste que es muy importante. O sea, debemos de tener presente que el RFC que esté registrado en la cuenta de Airbnb, ante los ojos del SAT, ese es el contribuyente y esa es la persona que está obteniendo la totalidad de los ingresos y es la persona a la que se le atribuyen la totalidad de las retenciones, ¿ok? Entonces, debemos de siempre partir de esa base. Con esto, tenemos dos escenarios, digamos, dos escenarios que se presentan. Uno es donde se crean cuentas de Airbnb de los dueños. Es decir, en lugar de tú como administrador enlistar las propiedades de terceros bajo tu cuenta, entonces se crean las cuentas de los dueños directamente con sus datos y ahí es donde se enlistan esas propiedades. Ese es un escenario. Y el otro escenario es donde, ok, tú como administrador, continúas enlistando las propiedades de terceros, pero entonces vas a tener que pedir a los propietarios que te facturen, ¿verdad? Que te emiten una factura a tu nombre por los ingresos que les corresponden a ellos. Entonces, voy a explicar cada uno de esos, ¿ok? Primer escenario es donde se crea, en lugar de tener tu cuenta como administrador, se crean las cuentas de los propietarios a su nombre con sus datos. Y ahí, obviamente, se tiene que poner el RFC del propietario, la cuenta bancaria del propietario, todos los datos fiscales del propietario, ¿verdad? ¿Cómo se ingresan esos datos? Ahorita comenté el procedimiento, pero lo repito, haces clic en pagos y cobros, seleccionas la pestaña de cobros, te desplazas hasta abajo, hasta una sección que se llama información del contribuyente, haces clic en agregar contribuyente internacional, de la lista de países seleccionas México, te aparece el formulario, registras todos los datos que se te piden ahí, incluyendo el RFC del propietario, ¿ok? De esta manera, pues ya es el propietario al que se le atribuyen los ingresos y al que se le atribuyen las retenciones. ¿Cuáles son las ventajas de este escenario? Pues en este escenario el propietario no tiene que generar una factura al administrador, ¿verdad? Por las propiedades. Simplemente a él se le están atribuyendo todos los ingresos y así los está declarando Airbnb ante el SAT, ¿ok? Repito, esos datos que informa Airbnb van a ser del dueño de la propiedad. Tú como administrador ya no tienes que emitir la factura al huésped por el total del servicio, por decir, del hospedaje en este caso, pero sí vas a tener que emitirle la factura por tu comisión al propietario, ¿verdad? Por el monto de tus ingresos, obviamente, por el monto de tu comisión nada más, sea el 20 o el 30%, lo que sea acordado. ¿Cuáles son las desventajas de este escenario? Pues que pierdes las reseñas, es decir, al crear una nueva cuenta de un propietario, pues se pierden esas reseñas que ya están ahí registradas, ¿verdad? Y otra desventaja es que solo el dueño de la cuenta es el que puede tener acceso a levantar tickets, hacer reclamaciones, a modificar aspectos clave de la cuenta, ¿verdad? Entonces, pero digamos que ese es el escenario más transparente porque si el SAT está recibiendo la información del dueño con sus propiedades, con sus ingresos, y ya simplemente es una segunda operación donde tú como administrador le cobras por tus servicios directamente al propietario. Y Gustavo, también me gustaría agregar aquí que existe la opción de ser co-host dentro de la plataforma en donde el administrador puede seguir operando por el dueño, pero si el listing, el listado, como bien lo mencionaste, tiene que ser creado con las credenciales y con los datos del dueño de la propiedad, ya sea mexicano o extranjero. Y sí, desgraciadamente, como bien lo mencionaste, no se puede transferir las reseñas, se tendría que crear una cuenta nueva, pero recuerden que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para poder acelerar
la obtención de estas reseñas, como es el caso de promociones, como es el caso de merchandising que tiene la plataforma. ¿Y nos podrías contar cuál es este segundo escenario, por favor? Claro. Sí, por supuesto, Eric. Entonces, en el segundo escenario, tú mantienes tu cuenta con todas las propiedades, ¿verdad? Como estás ahorita. Pero en este caso, es decir, el modo de operación sigue siendo el mismo, pero en este caso debes de pedirle al propietario que te emita una factura por el monto de sus ingresos. ¿Por qué? Como dijimos, todos los ingresos se están atribuyendo a ti, a tu RFC, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en una operación de 1,000 pesos, vamos a suponer un ejemplo, una operación de 1,000 pesos, tú cobras un 20% de comisión, realmente tu ingreso son solamente 200, ¿verdad? Son solamente 200 pesos. Los 800 restantes es ingreso del propietario. Sin embargo, a los ojos del SAT, tú estás obteniendo los 1,000 pesos, o sea, en la totalidad del ingreso, ¿ok? Para demostrar que tu ingreso son solamente 200, tú necesitas deducir el pago que se le hace al propietario por los 800 pesos. Entonces, el propietario debe de emitirte a ti una factura por esos 800 pesos más el IVA correspondiente. ¿Bien? Obviamente, tú con esa factura tú ya demuestras que tu ingreso son solamente 200 pesos y obviamente el propietario tendrá que pagar su impuesto sobre los 800 pesos que le tocan a él. Entonces, de esa forma, digamos que ya cuadran el monto de los ingresos y el monto de las deducciones. Sin embargo, hay una cuestión que considerar. La retención se efectúa sobre el total, sobre los 1,000 pesos. Eso quiere decir que los 800 pesos que se le van a transferir al propietario ya van a ir descontados de una retención, ¿verdad? O sea, no van a ser los 800 íntegros, van a ser 800 menos una retención de impuesto. Pero acuérdense, esa retención no está asignada a él, está asignada a ti como administrador. Tú eres la persona que lo va a aprovechar. Lo vas a aprovechar con tus impuestos o inclusive vas a poder pedir la devolución de esos impuestos. Sin embargo, como vemos, pues es un impuesto que le corresponde de origen al propietario. Entonces, lo que habría que hacer para no afectar tampoco el ingreso del propietario es resarcirle al propietario ese monto que le corresponde a él de origen, ¿verdad? Esa es una operación que tendría que hacer ya, obviamente, entre el propietario y el administrador directamente. ¿Cuáles son las ventajas de esta opción? Bueno, que no tienes que crear las cuentas individuales de los dueños y que no pierdes las reseñas. Esa es una ventaja. Pero por el lado de las desventajas es pues que tienes que pedir la factura del propietario, ¿verdad? El propietario tendría que registrarse ante el SAT, expedir la factura, y tú sigues con la obligación de emitir la factura al huésped por el total de la operación, ¿ok? Entonces, esos son los dos escenarios que están previstos. Cada quien tendrá que evaluar qué es lo que más le conviene, tanto fiscal como administrativamente, ¿ok? Vale, muchísimas gracias, Gus. Ahora, sabemos que emitir una factura es para personas que están registradas en México con un RFC, pero sabemos que en Quintana Roo, Puerto Vallarta, Cabos, Rosarito, muchísimos lugares de México, los dueños de las propiedades son residentes extranjeros. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con estos propietarios que son residentes extranjeros? ¿Qué te pueden emitir? Porque bien sabemos, no pueden emitir una factura. Exacto, es decir, no pueden emitir una factura electrónica como la conocemos en México, ¿verdad? Hace ratito lo comentamos en el caso de la factura de Airbnb. No es un CFDI, no es una factura electrónica como la conocemos, pero sí la normatividad fiscal en México sí reconoce la deducción de una factura que te emite un extranjero. Entonces, vamos a suponer en este caso que bien mencionas, donde los dueños, los propietarios son extranjeros y yo les pido una factura para demostrar que mi ingreso no son los 1,000 pesos, sino los 200 pesos nada más, ellos me pueden emitir una factura y yo la puedo deducir. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene algunos requisitos que no son difíciles de cumplir. Es un documento que incluya el nombre, el domicilio y, en su caso, el número de identificación fiscal del emisor, o sea, el que emite la factura, que sería el propietario, ¿verdad? El propietario, vamos a suponer que es un americano, te emite una factura donde venga que está expedida por él, su domicilio y su número de identificación fiscal en Estados Unidos, el lugar y la fecha de expedición, el RFC
o tu nombre como administrador, ¿verdad? Es decir, de quién va a recibir la factura, tu RFC o tu nombre, cualquiera de los dos puede ser o el RFC o el nombre. Debe de venir adicionalmente la descripción del servicio, el valor unitario y el monto con los impuestos desglosados. Entonces, si se fijan, es realmente una factura normal sin mayor complejidad, solamente cuidando que vengan de preferencia el número de identificación fiscal del extranjero y el RFC tuyo como administrador. Pero con eso la factura es deducible, ¿ok? Buenísimo. Y esto, pues bueno, aplica para todos los anfitriones extranjeros que también pues están viendo esto y tendrán que emitir un comprobante a su huésped en México. ¿Correcto, Gustavo? Es exactamente correcto, así es. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias. Bien, bien importante y muy valioso lo que acabas de mencionar. Ahora, vamos a ver si no quieren el escenario, más bien, no que no quieran, porque, de nuevo, todo mundo debe de tributar, es nuestra obligación, pero ¿qué pasa si nos encontramos en una situación en donde no podemos tener ni el escenario 1 ni el escenario 2? ¿Ahí qué podrían hacer? O sea, ¿cuál es el plan de rescate que se podría generar aquí, Gustavo? Porque puede suceder, ¿no? Claro, sí, sin duda. En la práctica nos vamos a topar con muchas situaciones muy particulares, ¿verdad? Entonces, pero primero sí hay que dejar claro que, como bien lo dices, pues es obligación de todos emitir facturas y es obligación de todos pagar los impuestos. Y si no lo hacemos puede traer consecuencias, ¿verdad? De multas, algunas penalidades que no son deseables. Entonces, primero partamos de esa base. Entonces, bueno, en este caso, si alguien no está registrado, como ya lo hemos sido muy reiterativos en esto, pero lo seguimos siendo, hay que registrarse en el RFC y obtener la firma electrónica, emitir facturas, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que por alguna razón no es posible obtener esta factura del propietario de forma que yo pueda disminuir mis ingresos, en el ejemplo que estamos viendo, de 1,000 pesos a 200 pesos. ¿Qué va a suceder? Bueno, si yo no puedo deducir eso, pues mi ingreso va a ser de 1,000 y entonces voy a tener que pagar impuestos sobre 1,000 pesos y no sobre la diferencia. ¿Por qué? Porque no hay forma de comprobar que mi ingreso fue menor, ¿verdad? Ante los ojos del SAT, mi ingreso fueron esos 1,000 pesos. Entonces, en ese caso, bueno, pues ya a lo mejor pudiera ser que se pongan de acuerdo entre el administrador y el propietario para que el propietario le haga un resarcimiento, ¿verdad?, al administrador de ese impuesto que está pagando de más. Es decir, ¿cuánto impuesto pagaría yo por mis 200 pesos? ¿Contra cuánto impuesto pago por los 1,000 pesos? Y entonces, que esa diferencia, pues me la resarza el propietario, ¿verdad? Esa sería una opción. Pero digamos, siempre partamos de que lo conveniente es que todos cumplan con sus obligaciones como lo marca la ley. Y así nos evitamos muchos problemas. Muy bien, y pues bueno, esperemos que no sea el caso, pero de nuevo, todo mundo ahorita debe de estar reteniendo en todas las plataformas, no solamente nosotros, bien lo mencionaste, y pues bueno, ahora sí que es la obligación cumplir y no hay de otra, ¿no? Sí. Ahora, antes de que terminemos, Gustavo, ¿qué más les podrías mencionar a los administradores de propiedades para que logren conseguir los datos de los propietarios? Porque yo trabajo con ellos todo el día, los conozco bastante bien y sé que hay propietarios los cuales tienen muchísimos clientes, muchísimos dueños. ¿Qué pueden hacer? Bueno, definitivamente hay que ser proactivos en esta situación, hay que acercarse con ellos, hay que plantearles el escenario, hay que explicarles que hay una nueva regulación en México que ya está en vigor y que ahora pues las cosas son más estrictas, ¿verdad? Entonces, yo sugeriría hacer una cita con ellos, contactarlos, una llamada telefónica y explicarles esta nueva situación. Ahora, próximamente van a recibir todos ustedes una información de Airbnb con recomendaciones de cómo poder obtener esta información de los propietarios, ¿verdad? Con algunas sugerencias. Pero sí, obviamente, este contacto personal y la explicación del contexto que estamos viviendo es esencial para entender que pues es una nueva realidad, ¿verdad? Ahora sí, al margen de la pandemia, es una nueva realidad fiscal y que hay que actuar conforme a estas nuevas reglas. Así es, hay que adaptarnos y evolucionar al final del día, Gustavo. Es correcto.
Oye, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Gustavo. Y sí me gustaría, antes de que entráramos y nos despidiéramos, recordarles de nuevo, está ya el Centro de Recursos Fiscales de Airbnb. Todo lo que vimos en este webinar lo van a poder encontrar aquí. De todas maneras, les vamos a hacer llegar este video con la presentación grabada para que ustedes lo puedan estudiar y puedan tener más. Si tienen dudas, por favor, póngasla en la sección de preguntas y respuestas del webinar, las capturamos todas, las analizamos y eventualmente las vamos alimentando en el Centro de Recursos Fiscales. Otra cosa que les quisiera mencionar es, recuerden que hay que ser muy proactivos, como dijo Gustavo. Estamos ya a algunas semanas de empezar. Esto va a empezar en octubre, ¿ok? Entonces, sí es importante que estén listos para que cuando esto empiece en octubre ya tengan todo lo necesario para poder empezar con sus contribuciones, declaraciones, facturación. Entonces, muchas gracias, Gustavo, por tu guía y consejos. La verdad es que a nombre de la comunidad de Airbnb, te lo agradecemos mucho. Gracias de igual forma a todos los anfitriones que pudieron estar presentes en este webinar. Les quiero recordar que hay que prepararnos, hay que registrarnos, actualizarnos, dar de alta nuestro RFC, conseguir los datos fiscales de nuestros dueños y, por último, guardar todas nuestras facturas para que podamos empezar a deducir. Y esperemos que haber dado respuesta a todas o la mayor parte de sus dudas en este webinar y haya sido de muchísima utilidad. Recuerden que sintonizar los siguientes webinars para no solo aprender de impuestos, sino de nuevas tendencias y herramientas que ayudarán a mejorar su operación de Airbnb. De hecho, la siguiente semana vamos a tener un webinar muy interesante de cuáles son las cosas específicas que pueden hacer para tener una ventaja competitiva. De nuevo, muchas gracias por su apoyo y compromiso y participación. Sabemos que son tiempos complicados, pero vamos a salir adelante. Vamos a tener, terminando esta sesión, ya sea cuando nosotros cerremos el webinar o bien ustedes salgan, va a haber una encuesta al final de esto. Les voy a pedir, por favor, que nos ayuden a contestarlo. La primera sección es para aquellos que solo tienen una propiedad. La segunda sección es para aquellos administradores o property managers, nos pueden dar su retroalimentación. Es muy importante que nos ayuden con esta parte de la encuesta para que la plataforma y para que Airbnb pueda seguir mejorando y pueda obtener esta retroalimentación para construir y funcionalidades y diferentes servicios los cuales los pueden apoyar ustedes después. Sin más por el momento, ya me despedí como circo. Buena tarde y nos vemos muy pronto. Hasta luego. La información impartida en este webinar es de carácter informativo y no debe ser considerada asesoría legal, fiscal o de ningún tipo. Antes de tomar cualquier decisión, por favor consulta con un especialista.